Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. La evolución de Claire es una novela adolescente del 2018, escrita por Tess Sharp, precuela de la película Jurassic World del 2015. Colin Trevorrow confirmó a principios del 2018 por Twitter que la novela es parte del canon y que junto con la actriz Bryce Dallas Howard fueron consultados para escribirla. La misma escritora contó en una entrevista que Universal le alcanzó información para que la historia tuviera la mayor continuidad posible con el universo fílmico. Una historia que sigue a Claire Dearing en el año 2004 cuando entra como interna en el nuevo parque Jurassic World, mostrando el arco de personaje desde una universitaria hasta llegar a ser la manager del parque. Publicada como acompañamiento de Fallen Kingdom, un poco para que se entienda el por qué Claire en 4 años pasó de ser una empresaria sin sentimientos por los animales a una activista que lucha por el derecho a la vida de estos mismos. Pero tengo que decir que leerla a meses de que se estrene Dominion me hizo encontrar en esta historia muchos detalles que actúan como premisa de lo que estarían preparándonos para ver en la próxima película. El prólogo nos presenta a una Claire luego del incidente del 2015, viviendo en su ciudad natal, escapando de investigaciones gubernamentales y teorías conspiratorias, sumado al estrés postraumático. Desempacando en su nuevo departamento, se encuentra con una vieja caja de recuerdos de cuando entró como interna a Jurassic World, entre ellas un diario donde estaba una flor que le había regalado Justin Hendricks. Es ahí donde se da cuenta que tenía que volver a ser la persona que era, antes de haber ido al parque. La última vez que no había sido fría y calculadora como la vemos en la película del 2015 fue en el verano del 2004. Una Claire que vivía en la universidad con su compañera Regina. Una Claire que quería estudiar ciencias políticas y abogacía para mejorar las leyes de protección animal. Su hermana Karen la pasa a buscar por la universidad y empiezan a hablar de varios temas, entre ellos el internado que había conseguido para Masrani Global, un programa llamado Mentes Brillantes, mientras recordaban la primera vez que vieron las imágenes del T-Rex que se escapó en la ciudad de San Diego en 1997, cómo las noticias se llenaron de información sobre Jurassic Park y John Hammond, un acontecimiento que la marcó en su infancia. Y tengo que decir que este pequeño detalle me encantó. Saber cómo lo que pasó en The Lost World impactó en la vida de una de las protagonistas de las nuevas películas brinda una conexión entre estas dos épocas que hasta el momento no tenemos. Ella estaba a punto de entrar a esta nueva versión del parque, el cual abriría en mayo del 2005, y que previamente ya se le había mandado a varias personas influyentes de la sociedad marketing del mismo. A medida que avanza el viaje hacia la isla, conoce a los demás internos. Justin Hendricks, recibido en negocios, interesado en la química, quien terminaría siendo la primera relación de Claire en el parque. Los gemelos Tanya, botánica, y Eric, diseñador audiovisual. Wyatt, hijo de un millonario. Rooney, una futura integrante de la Academia Militar de los Estados Unidos. Y más tarde se agregarían Art y Amanda. Todo esto me hace acordar mucho a dos cosas. Una es la similitud de este grupo con los 6 campistas de Campamento Cretácico, como si estos fueran la versión universitaria de la serie animada. Y la segunda es con la primera Jurassic Park, porque en los acontecimientos del 93 teníamos un parque cerca de abrir sus puertas al público, el cual es visitado por científicos para que dieran su visto bueno. En este caso, tenemos a la nueva versión del parque unos 11 años después, el cual integra un equipo de internos para que termine trabajando ahí, donde más tarde pasarían incidentes parecidos, con la diferencia de que el parque terminaría abriéndose de todas formas. Lo que agrega esta historia, a diferencia de las mencionadas anteriormente, son los misterios empresariales que oculta Masrani Global, algo que siempre había pasado en InGen, pero que nunca se abordó con la importancia que requería. Al conocerlo a Simon Masrani, le preguntan cómo lograba mantener todo en secreto, desde avances genéticos hasta los tecnológicos como la giosfera. Él admite que era todo un tema, ya que durante mucho tiempo se tuvo que encargar de mantener la isla fuera del alcance de drones y fotógrafos de empresas competidoras que querían sacar la mayor información posible. Esto es exactamente lo mismo a lo que vemos en el 2015 con los drones de Mantacorp visitando Isla Nublar. En cuanto a Sorna, Masrani aclara que es propietario y nos cuenta que los animales que se encontraban viviendo allí estaban siendo trasladados lentamente a sus nuevos hábitats en Nublar para cuando el parque estuviera abierto. Se da a entender que el sitio B está completamente bajo el control de InGen, a diferencia de lo que vimos 3 años atrás en Jurassic Park 3, habiendo equipos de entrenadores y cuidadores tanto de herbívoros como de carnívoros. Nublar hasta ahora tenía las especies de Ankylosaurus, Brachiosaurus, Compsognathus, Dilophosaurus, Gallimimus, Parasaurolophus, Triceratops y la T-Rex original, que es nombrada por primera vez como Rexy en una pieza canónica. A los internos les toca visitar el laboratorio de Wu, y al igual que vimos en Campamento Cretácico,
Wu no está muy cómodo con que pase eso, más aún porque recién le llegaba una muestra de ámbar con diferentes restos de ADN. Entre las charlas que se dan, Wu menciona que los métodos de extracción de secuencias y de relleno de huecos cambiaron desde los tiempos de Hammond, y pone a prueba a los internos preguntándoles por qué creían que esas técnicas se habían modificado. Justin responde que fue debido a la apariencia. Algunos dinosaurios se veían diferentes a los que se creía, por ejemplo las plumas en vez de escamas, y con el tiempo se iría optimizando la elección de ADN para rellenar esos huecos. Tanya agrega que era debido a las adaptaciones físicas para ambientes modernos. El mundo actualmente tenía niveles de oxígeno menores a los de la prehistoria, sin contar con el calentamiento global que se transita. Rooney toca el tema de la seguridad. Los animales deben ser sociales y ajustarse a la constante presencia humana. Y Claire finaliza dando un discurso puramente jurásico. Ella trae el dilema de que la naturaleza siempre encuentra un camino. Crearon todas hembras para que no pudieran reproducirse y de igual manera lo lograron. Siempre se debe estar un paso adelante a la naturaleza. Así todo, siempre van a terminar evolucionando, sin importar las decisiones o el ADN que se les implante. La evolución es lo que el comienzo y el final tienen en común. Se ha perdido la visión sobre eso y ahora seremos nosotros los que nos extingamos. Básicamente una versión femenina de Ian Malcolm. Uno de los mejores monólogos de la saga para mi gusto. Wu le murmura a Masrani que le interesa que la botánica y la pelirroja trabajen con él por sus pensamientos innovadores, y que espera que estos no sean descarrilados como el primer grupo. Claire escucha todo esto y se da cuenta que era mentira lo que les habían dicho de que ellos eran los primeros internos del parque. Las Brachiosaurus tienen un rol muy importante en la historia. Olive, Dot y Agnes siendo las más viejas y Pearl la más joven. Pearl recientemente había sido trasladada desde Sorna, con un comportamiento juguetón que en ocasiones ponía en peligro a las personas ya que veía las jiroferas como juguetes. Oscar, uno de los cuidadores del parque, creía que esta Brachiosaurus debía estar separado del resto. Claire la defiende, diciendo que no es su culpa ser la única de su edad y que era lógico que se comportara de esa manera si no tenía pares para poder interactuar. Entender las etapas de los animales es entender que no siempre por ser una amenaza deben ser tratados como criminales, sino que son seres vivos con derechos. Al final, los internos logran crear un juguete especial para que Pearl se adaptara sin poner en riesgo a los futuros visitantes. Otra de las historias importantes alrededor de esta especie es que Claire encuentra debajo de su cama un diario de una tal Is, la cual había dejado por escrito que las Brachiosaurus viejas presentaban abscesos en sus cuellos, los cuales no se sabía cuál era la causa. Estos ejemplares habían sido tratados con medicamentos en su momento e incluso una de ellas había sido operada para extraerle los tejidos comprometidos. Claire empieza a unir cabos con lo que Wyatt había contado sobre un rumor de un viejo grupo de internos. Al principio se suponía que ellos eran los primeros internos del parque, pero ahora a los murmullos de Wu se le sumaba esta historia. El grupo era apodado como internos fantasmas. Se los llamaba así porque había desaparecido todo tipo de evidencia. Algo malo debía haber pasado, suficiente para que Masrani decida ocultarlo. Cuenta que luego de que se terminaran las barreras del parque, se empezó a trasladar a los primeros Brachiosaurus de Sorna, y que los internos ayudaban a que los animales se acostumbraran a sus nuevos hábitats. Unos meses después, hubo una tormenta tan fuerte que cortó la electricidad y los generadores se sobrecargaron. Destrozos e incendios hicieron que se tuviera que evacuar, pero al dejar la isla, se olvidaron de una interna que terminó muriendo sola con los dinosaurios. Al contar esta historia, los demás internos le responden que sería imposible ya que saldría en todos lados y el parque no seguiría abierto. A lo que Wyatt se ríe y dice que los sobornos siempre fueron comunes para la empresa InGen. Lo mismo habían hecho en los 90, callando a las familias de los muertos e incluso manchando la imagen del Dr. Ian Malcolm cuando se rehusó a decir lo que querían que diga. Otra referencia directa a The Lost World, cuando vemos a un Malcolm sin prestigio, burlado públicamente y con una posición en contra del accionar de InGen. Y acá voy a terminar la primera parte. Para hacer una novela adolescente es bastante interesante la información extra que tenemos de los años entre el 2001 y el 2015. Y sobre todo el misterio alrededor de una joven que estaba investigando una enfermedad que se propagaba en los animales de la isla. Pero ¿cómo se conectaría todo esto? ¿Quiénes son esos primeros internos? ¿Tendrán algo que ver con la historia que contó Wyatt y con el diario de Is? Me gustaría saber sus teorías y que me las dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.